Bienvenidos a este aperitivo de proyectos del Departamento de Educación Artística que se cuece aquí en nuestra casa, en la Autónoma. Hemos preparado una sesión en la que distintas profesoras y profesor del departamento van a ir pasando a contar brevemente, en un formato de 5 minutos, algunos de los proyectos que están llevando a cabo durante este curso. Así que va a ser algo muy rápido y empiezo yo para ya ponernos a ello. Bueno, pues, a ver, me cronometro a mí misma, 5 minutos, o me decís. Bueno, aquí el primero que os mostramos es el laboratorio de Maestras Maker, que es una línea del departamento que llevamos realizando unos cuantos años. Empezamos en las asignaturas de grado y este año lo hemos abierto a formación continua de profesorado. Entonces, ¿en qué consiste Maestras Maker? Pues lo que hacemos es intentar llevar la cultura maker a la educación artística en los centros educativos, a través pues, de la formación de profes en activo y futuras docentes. ¿Por qué la cultura maker? Pues porque creemos que la cultura maker pues, incluye, nos ayuda a desarrollar una serie de habilidades muy interesantes para la educación artística, como son, por ejemplo, el empoderarnos como docentes a crear y fabricar nuestros propios materiales didácticos. En el mundo de la educación, por nuestro contacto que tenemos con profes en activo, pues las profes siempre andan queriendo crear sus propios materiales, recopilando información, buscando PDFs en Internet, para poder adaptar, ¿no? Los materiales que conocen a la realidad de su aula. Con la cultura maker lo que tenemos es al alcance de nuestra mano distintas máquinas y distintos artefactos que antes pertenecían a la fabricación industrial, pero que en las últimas décadas se han hecho mucho más accesibles. Tenemos una impresora 3D, una termoconformadora, una cortadora de papel y en el futuro tendremos una cortadora láser y que, bueno, con un poquito de ayuda y con asesoramiento, las profes pueden conseguir fabricar de una manera profesional y más duradera sus materiales, ¿no? Entonces, el laboratorio lo que ha consistido es en abrir esa posibilidad de fabricación de materiales a profes en activo. Lo hemos hecho en colaboración con la red Planea, que es una red de arte y escuela en la que forman parte centros que entienden que el arte es uno de los pilares de su programa de centro. Y el laboratorio ha tenido una primera fase de una convocatoria para centros, profes en activo que quisieran desarrollar materiales didácticos, que se han apuntado, han presentado sus proyectos, y luego una segunda convocatoria a cualquier persona interesada en el ámbito que pudiera venir a este laboratorio a ayudar en los proyectos de estas profes. Entonces, bueno, en esta primera edición ha habido 5 proyectos. Uno que lo han liderado profes de educación, de una FP de educación infantil, que es esa cajita que veis ahí con piezas sueltas. Han estado creando, se ha creado un prototipo de caja para jugar en infantil. Luego otro proyecto ha sido liderado por un profe de una escuela de música municipal, en el que se ha trabajado intentar crear materiales de juego tangibles para entender el lenguaje de programación. Este es un profe de música, pero que trabaja el tema de el código y cómo el live coding y estas cosas, ¿no? De cómo se puede utilizar la programación para crear música, y ha creado, pues en colaboración con distintos equipos que han venido, sobre todo ha habido como madres también que se han incorporado. Esta es una de las cosas curiosas del laboratorio, es que en el llamamiento a colaboradores han venido muchas familias, madres de los coles que se habían presentado para ayudar, ¿no? Y han creado pues, una serie de juegos muy chulos para entender este en concreto que se ve aquí, que es este de las maripositas, es para utilizar la programación para la resolución de conflictos, que nos ha dejado un poco así como sorprendidos. Luego ha habido una profe de música de secundaria que ha creado una caja de música experimental con muelles y con una serie ¿no? de elementos que generan efectos sonoros junto con un micrófono. Y lo que se ha diseñado aquí es una caja
que cualquier profe pueda cortar con una cortadora láser, ya con los agujeritos y todo preparada para engancharle cualquier cosa Y luego, por último, un proyecto que vemos aquí, que es un teatro de sombras para un colegio de primaria. Es un cole que están haciendo este año un proyecto sobre mitos y leyendas. Entonces se han creado se han escogido 5 mitos de 5 continentes distintos sobre la creación del universo, todos. O sea, gira en torno a la temática, la creación del universo, vista por 5 culturas, y se han creado los guiones y las marionetas para interpretar esos mitos en el colegio. Hay un quinto proyecto que también es de la casa, es propio, lo hemos lanzado nosotras y que vamos a contarlo a continuación. Entonces, bueno, ya hace unas semanas se hizo la presentación de proyectos y esta ha sido la primera edición del laboratorio para maestras en activo que parece que se va a instaurar como una colaboración con Planea. O sea que cada año seguiremos lanzando la convocatoria del laboratorio. También se ha grabado un vídeo para que se entienda mejor cómo funciona. Y, y bueno, estamos ahora en momento así de evaluación de ver qué es lo que ha sucedido. Así que hasta ahí, más o menos. Pues seguimos. Venimos ahora a Bea, que es profe de didácticas específicas. Me quedo contigo, venga, nos quedamos las dos. Bueno, ha venido de invitada, no es del Departamento de Educación Artística, pero ya casi. Y va a contarnos este otro proyecto que también se ha iniciado en el laboratorio de Maestras Maker. Bueno, la idea es trabajar de forma interdisciplinar, como muchos sabéis, teniendo el arte como eje vertebrador. Ahí empezamos a trabajar conjuntamente y este proyecto Avecinas forma parte de un proyecto consorcio de la Comunidad de Madrid. Es decir, que aparte de estar nosotras desde el punto de vista del educativo, tenemos a ecólogos, a topógrafos, arquitectos, gente de arte, de bellas artes, me refiero, gente de que es que hay un montón de literatura, o sea, son muchas personas trabajando conjuntamente. Entonces, ¿con qué objetivo? Con entender que las aves forman parte de nuestros ecosistemas urbanos, que tienen un papel muy relevante, no solo que hacen caca y nos molestan, y cómo poder ayudar a que puedan seguir manteniéndose con el problema de disminución de la biodiversidad que hay actualmente. Entonces, en ese marco, nosotras formamos parte del equipo que diseña kits educativos, materiales educativos para trabajar esto en las aulas y con esa idea comenzamos. Este proyecto, aquí veis productos, pero este proyecto como que tiene muchas fases. De hecho, ya estamos en la fase de trabajar en coles. ¿Cómo hemos hecho? Pues qué mejor para decirnos que les interesa que los propios alumnos. Hemos ido al centro y les hemos preguntado. Y a partir de todas esas preguntas, en este caso alumnos de segundo de primaria, hemos diseñado el material educativo para dar respuesta. Este material, como veis aquí, tiene este componente, ¿no?, interdisciplinar que, por supuesto, combinamos esa rigurosidad de lo que quieren aprender, pero a través de trabajar con distintos materiales, distintas formas de expresión, etc. Aquí tenéis algunos productos, por ejemplo, tenemos los huevos de 3D para trabajar proporción y tamaño. Los huevos son a partir de la medida concreta de los huevos de las aves que están en nuestro entorno, en la Comunidad de Madrid. El siguiente, a partir de haber hecho los moldes con la termoconformadora, probamos a hacer pasta de papel, vimos que también funcionaba, o sea que esto será trasladado también a las aulas para que ellos puedan, la idea de los moldes es trabajar, rellenarlo de lo que quiera trabajar el profesor, de tal forma que pueden trabajar texturas, pueden trabajar con distintos materiales, la forma que adquieren y demás. Un cuaderno de laboratorio, pues si hay que hacer un cuaderno de laboratorio y vamos a trabajar las aves, pues diseñamos un cuaderno de laboratorio que las aves son las protagonistas, como veis. Todos estos prototipos hay que decir que los tenemos gracias a este laboratorio Maker, porque aquí fue como seguir en clase, 3 horas más los viernes por la tarde, porque todos los compañeros y compañeras que nos ayudaron eran alumnos de bachillerato de artes. Eso no lo hemos dicho, que en la convocatoria también se apuntaron muchísimos estudiantes de bachillerato de artes que no nos imaginábamos. Fue sorpresa también que tener de repente a tantos adolescentes aquí a lo Maker, ¿no? Sí, fue
¿cómo decirlo? Un reto organizarles. Sí, sí. Un reto organizarles en tareas, pero bueno, han sacado muchísimo trabajo adelante, muchos prototipos. Los nidos, este que se presenta aquí, no sé si este lo encontramos, pero los niños, lo que hemos hecho ha sido una secuencia en que integramos todos estos materiales con la indagación. Entonces salen al entorno, a partir de ahí también se siguen preguntando cosas y del entorno también observan y recogen materiales. De hecho, ya han construido nidos en uno de los coles con todos los materiales que han ido recogiendo y queríamos que construyeran los nidos para este proceso de que fuera manipulativo. Entonces la idea es ir conectando y generando esos proyectos STEAM, reales, ¿no? De conectar muchas áreas, pero sin olvidarnos de este aspecto creativo tan importante. De hecho, la idea, el otro día estuvimos trabajando, pensando cosas, por ejemplo, aprovechar la idea de las sombras, que hemos trabajado mucho con ellos, para simular vuelos, que es algo que les llama mucho la atención, cómo vuelan. Entonces, aprovechar todo esto y poder hacer una performance, por ejemplo, en torno al vuelo, investigando a su vez cómo son los vuelos de los distintos pájaros. Y la idea es eso, generar un kit educativo con una guía didáctica también con distintos niveles de complejidad, ofreciendo también, nos gustaría, idea de Clara y nos parece muy interesante, integrar como distintos artistas que hayan trabajado sobre las aves o sobre su entorno, también en esta guía didáctica y De hecho, si acompañar. tenéis referentes, estamos haciendo como un muro con un montón de referentes de arte relacionados. Nuestra ex profesora Ana Mazoy nos ha dado muchísimos referentes porque sabe muchísimo de esto, pero cualquier artista que os parezca interesante que ya lo estamos clasificando en los que trabajan el vuelo, los que trabajan los nidos, los que trabajan, porque ahí la verdad es que los pájaros es una temática bastante investigada desde el arte. Entonces, bueno, pues ahí nos lo enviáis cualquier referencia que os... Y nos está viniendo muy bien porque también es un tema que estamos viendo que interesa mucho al alumnado. Entonces, a partir de ahí también queremos, pues tiene muchas preguntas sobre cuánto miden, cuánto tiempo viven, cuánto. Entonces vamos a también a diseñar ¿Cómo hacen fichas, pis? sí, adaptadas a, pues teniendo en cuenta la tipografía de letra, el espaciado que necesitan, porque están adquiriendo la lectoescritura. Entonces, pues conectar todo esto para diseñar al final este kit. Claro, en base a la experiencia de los coles, ya crearemos un kit basado pues en todas esas necesidades de los peques y tal. Y el año que viene, en la siguiente fase, lo que va a ser es ya llevar el kit a los coles y trabajar con un kit ya creado. Y paralelamente nos hemos puesto de acuerdo con el CETIF, con uno de los CETIF, Madrid este año, para el curso 2025-2026, este curso nos ofertará, pero vamos a intentar que para el 26-27 se oferte un curso en que los profes en ejercicio que se quieran apuntar entiendan la importancia de trabajar de forma interdisciplinar a partir del ejemplo de este kit, como gracias a este kit, porque también hay una parte de figuras geométricas, de trabajar contornos, trabajar también las huellas y simular el movimiento, el desplazamiento. O sea, hay muchos aspectos que queremos combinar, integrar para que puedan aprender de muchas áreas. Y pues, ya está. Pues muchas gracias, Bea. Nada. Y venga. Y lo dejo aquí para la siguiente. La silla caliente es esto. Buenas, pues yo os voy a contar este proyecto Ecotonos. Caterina no ha podido estar hoy, así que lo voy a contar yo solita. Y bueno, el proyecto Ecotonos, Espacios Maker Transversalmente Inclusivo, es un proyecto en el que estamos de alguna manera pues investigando qué espacios maker pueden ser inclusivos, cuáles son sus fines, cuáles las estrategias de mediación, si el espacio tiene importancia para que esto sea realmente inclusivo o no, y cómo se da esa colaboración, ¿no? Lo primero que hemos estado haciendo es un poco definir qué es para nosotras un espacio maker inclusivo y cómo queremos que esto sea, ¿no? Entonces, lo entendemos como unos espacios de co-creación, unos espacios colaborativos para el aprendizaje práctico y para la exploración, para poder aprender explorando, que se orientan a un público amplio donde personas pueden encontrarse con personas muy diferentes, ¿no? Que se pueda adaptar, donde personas con y sin discapacidad puedan crear juntas o poder trabajar junto a colectivos vulnerables, pensando juntos qué es lo que podemos hacer y qué soluciones podemos dar conjuntamente a los problemas que nos ocupan a todos, ¿no? Por eso, de esta manera, entendemos el espacio maker inclusivo que puede utilizar
herramientas de fabricación digital, pero siempre recursos sencillos, materiales de arte y de artesanía, y sobre todo pues basándonos en la sostenibilidad, ¿no? Bueno, es un proyecto que empezamos con una revisión sistemática. Estamos buscando todo lo que hay a nivel internacional o que se ha podido escribir sobre espacios maker e inclusión. Son dos conceptos que no casaban bien en un principio porque los espacios maker surgieron como espacios muy exclusivos, ¿no? Generalmente para hombres vinculados a la tecnología, gente que tenía medios, ¿no? Pero sí que es verdad que pues hemos encontrado cómo poco a poco se van abriendo a la comunidad y cómo también pueden ser una herramienta muy útil para trabajar en la comunidad. Hemos hecho un mapeo nacional de todos los espacios maker que hay en España y nos hemos quedado solamente en aquellos que tienen un fin de inclusión o para la transformación social. Y hemos encontrado realmente algunos referentes muy, muy interesantes. La semana pasada estuvimos en Barcelona, que justamente es donde hemos encontrado más de estos espacios. Hemos visitado los espacios, hemos estado hablando con los agentes que los llevan y hemos visto un poco de todo. Hemos entendido que el concepto espacio maker es un concepto que está en crecimiento, en evolución y que por eso es tan amplio y tan diverso. Pero bueno, por ejemplo, algunas de las cosas que sí que me parecen interesantes es que estuvimos en un centro de personas con discapacidad intelectual que se llama Estimia. Y fue muy interesante porque allí no nos recibió el coordinador del proyecto, sino que nos recibieron las propias personas, los makers que se han formado y que ahora forman un equipo maker, y eso fue lo realmente maravilloso, ¿no? Nos dimos cuenta que realmente con quien teníamos que hablar es con los agentes, ¿no? Porque el coordinador te contaba su proyecto, pero nosotros queremos saber qué está pasando, o sea, qué es lo que se cuece realmente en estos espacios y cómo se autogestionan, ¿no? Este grupo, cada uno tiene una potencialidad, hay quien se apaña muy bien con el ordenador, hay quien es muy bueno pensando propuestas diferentes y bueno, entre ellos han generado desde los espacios maker una herramienta en principio para apoyar la expresión artística, porque muchos de ellos pintan y también les ayuda como para poder crear una herramienta para crear y también para dar soluciones a que la creación sea más fácil. Por ejemplo, esta obrita de aquí, esto que vemos aquí, son unos botes de pintura que pertenecen a un chico que ha ido perdiendo la vista progresivamente hasta el punto de que ya no ve y siempre le había encantado pintar. Entonces, los compañeros pensaron en hacer unos botes de pintura para él. Es un bote que aquí dentro tiene la pintura y alrededor tiene olores, en este caso es lavanda, que a él le recuerda al lila. En el amarillo tiene limón, en el naranja tiene naranja, entonces él puede coger los botes, los abre porque tienen su tapa para que no se seque la pintura, los abre y sabe con qué color tiene que pintar. Y eso fue un proyecto que los compañeros, este equipo maker, lo pensó para él y lo diseñaron para él. O sea que nos pareció muy chulo. Luego, pues aquí arriba tenemos también otras piezas de juegos, además, bueno, entre otras, es tiempo. Ah. Vale. Me pareció muy interesante también que habían diseñado unos colgadores para las muletas y los bastones, ¿no? O sea, normalmente en las chaquetas siempre tienen sus colgadores, pero personas con movilidad reducida siempre llevan bastones y es algo muy incómodo porque se va cayendo, molesta donde lo colocas. Entonces, para ellos era muy útil tener eso, ¿no? Y lo construyeron, lo pensaron, lo diseñaron y lo construyeron con la 3D, ¿no? Y bueno, un montón, tienen diferentes instrumentos, pues bien para comunicarse, algunas personas no hablan y tienen como una pequeña paleta diseñada también por ellos, donde pueden pedir lo que necesitan. Nos pareció como, ahí se tienen en cuenta sus necesidades vitales, ¿no? Y nos pareció muy interesante que había una chica que no hablaba, que tenía pues para poder ir al baño, para poder comer y un corazón para recibir abrazos, que también lo necesitaba de vez en cuando. Y era como lo más importante para ella en su día a día. Y bueno, pues hemos visto que realmente sí que de esta manera, ya, la cultura maker puede ser un medio para la inclusión. Tenemos un poco la línea de investigar cómo los espacios favorecen la inclusión, cómo la mediación que se hace de estos procesos puede llegar a diferentes colectivos y cómo la colaboración puede ser también un medio para transformar y para construir cosas nuevas todos juntos. Y ya está.
Hola a todas y todos. Bueno, en principio pensaba que todos más o menos ibais a saber de qué iba el Soki Asobi, porque más o menos ya me conocéis, pero como tenemos gente nueva, pues os hago una pequeña explicación, ¿vale? El Soki Asobi es una metodología de juego que viene de Japón y lo que la hace diferente al resto de metodologías es que utiliza la creación como elemento unificador de ese juego. Entonces siempre va a ser una creación, o sea, jugar y con agencia de los niños, pero con la idea de crear algo. Crear, destruir y volver a crear y recrear, ¿vale? Entonces, estamos haciendo ahora una revisión sobre los libros de texto y bueno, pues os iba a contar lo que llevábamos, ¿no? Bueno, pues la primera vez que aparece el asobi, que es el juego en los libros de texto japoneses, es en 1954. Y lo que hacen es que, como a partir de la tradición oral y a partir de otras actividades, en vez de ser una actividad que se proponga con su evaluación, etcétera, en las partes de acompañamiento y en las ilustraciones extraordinarias de los libros de texto aparece el asobi como una parte, oye, pues una propuesta de, pues podéis jugar con tierra, ¿no? Entonces aquí está interesante porque aparte de que la imagen es bastante evocadora, pues están diciéndoles que pueden jugar con tierra. Y en principio, en 1977, fue cuando ya dijeron, vamos a hacer Soki Asobi. Y vamos a hacerlo, va a ser una cosa que va a estar en el currículum y vamos a hacer que los niños tengan la posibilidad de jugar mientras que están en educación artística con los materiales que nosotros les proponemos. Entonces, aquí todavía la arena no era un material de los que habían previsto y en 1985 todavía era una de las actividades propuestas como aleatoria. Oye, pues si os sobra tiempo podéis hacer esto, aunque ya estaba dentro del currículum. El desarrollo del Soki Asobi en ese tiempo fue que primero en 1977 metieron primero y segundo de primaria porque vieron que en educación infantil estaban todo el rato jugando, pero luego llegaban a primaria, se sentaban y no había ninguna coherencia entre una etapa y la otra. Luego les pasó lo mismo con segundo y tercero, o sea, con tercero y cuarto de primaria. Entonces, en 1989 lo volvieron a ampliar y al final lo ampliaron en 1998 hasta quinto y sexto de primaria. Si bien no todos los profesores lo hacen, porque son actividades que son, vamos a llamar, engorrosas o complicadas de hacer si no tienes suficiente seguridad en que va a salir bien, ¿no? Luego ya en 2015 es el primer libro que he encontrado que ya lo traduce como Soki Asobi directamente y es una actividad específica de Soki Asobi y es una actividad puesta en una doble página que entra dentro de las actividades concretas que se tienen que hacer durante el curso. Y luego en 2024, pues aquí veis cómo las tenemos también que siguen haciendo estas actividades. He elegido todas de Jugando con Arena para que echaseis así un poco la vista atrás y pudierais conocerlo. Y luego en el curso o sea, en la primera actividad que hicimos de Maestras Makers, surgió la posibilidad de hacer una revista visual basada en los libros de texto japoneses, que siempre están basados en imágenes de los niños y las niñas haciendo las actividades y siempre son actividades creadas por y para los niños. Pues hicimos una especie de readaptación al modelo español basándonos en la LOMLOE y basándonos en el currículum de educación artística español. Y bueno, pues aquí tenéis que tiene mucho que ver, trae mucho bagaje de las anteriores, pero está situado en nuestro contexto. Y esto es todo.
Pues hola. Os voy a presentar un trabajo que empezamos a plantearlo el año pasado, que es una metodología específica para el trabajo con personas que van a ser docentes de educación artística y que plantea que la educación artística ha de ser sensible a la salud mental, como en realidad toda la educación, al menos bajo mi punto de vista, de serlo. ¿Por qué la metodología ACER puede ser interesante para generar recursos a estas personas que se van a dedicar a la docencia, especialmente a la educación artística, y que puedan atender o ser sensibles a la salud mental? Porque la actividad artística, la práctica artística es una práctica que es en muchas ocasiones altamente estresante para las personas que la practican, y en especial para estudiantes tanto de primaria como de bachillerato, que están acostumbradas a plantear las cosas en términos lógicos, en términos de causa y efecto. Así que genera mucha dificultad. A menudo nos encontramos con mucho estrés derivado de no sé qué hacer, no tengo imaginación, no tengo creatividad, pinto o dibujo como un niño pequeño, como una niña pequeña, y todo esto genera muchísima frustración, muchísima inseguridad, y también mucha frustración y mucha inseguridad a la hora de formar docentes que sean capaces de poder realmente ofrecer la práctica artística como una práctica que no sea una manualidad o que no sea algo para entretenerse o para pasar el tiempo. De esta manera lo que hacemos es utilizar la propia práctica artística para desarrollar una serie de capacidades que permiten, por un lado, desarrollarse a los docentes y a las docentes como personas mucho más capaces de poder enfrentarse a estas dificultades que ofrece la práctica artística, y por otro lado también para poder ofrecerla a sus propios estudiantes. Se basan en técnicas de atención. Todas las prácticas artísticas son prácticas que incluyen la contemplación, que incluyen la capacidad para poder estar conectadas, que sería la segunda de las acciones, para estar conectada con la naturaleza, con la propia emocionalidad, con el cuerpo, con los materiales, con las cosas que van sucediendo, para poder realmente llegar a etiquetar qué es lo que está pasando, es decir, poder llegar a pensar, bueno, esto que me está pasando en este momento y con lo que estoy conectando es esto, y por lo tanto para poder empezar a generar recursos que permitan una mejor autorregulación, que permitan hacer un procesamiento de la experiencia, no en términos que vayan desde qué me pasa desde la cabeza hacia qué puedo hacer con esto, por qué me pasa, qué me está sucediendo, cómo podría yo hacer para cambiarlo, sino qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy experimentando, y a partir de ahí cómo puedo, a través del cuerpo, ir generando mayor calma, mayor conexión, y por lo tanto poco a poco ir regulando todo lo que tiene que ver bien con la sobreactivación, es decir, con la agitación, bien con el bloqueo. Y lo que tenéis aquí son pues parte de esa práctica, desde la atención a un elemento de la naturaleza, como es esto, que es un trozo vegetal de una piña, y todo lo que eso suscita a la hora de poder conectarse y después poder etiquetar qué es lo que estoy sintiendo, y por lo tanto poder ir regulando también todas aquellas cosas asociadas a lo que me está evocando y provocando ese elemento natural, también a la conexión con lo corporal, con el elemento táctil, todo lo que tiene que ver con la repetición, con el ritmo, con elementos que sabemos que son reguladores, y finalmente todo lo que tiene que ver con convertir todo eso en un elemento artístico en el que dotamos de significado la experiencia. Y hasta aquí.
Nada más. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a contaros el proyecto que empecé en otoño del año pasado, cuando los niños dibujan a la Virgen. Es un proyecto en el que se vinculan 2 líneas de investigación que ya estaban en mi tesis doctoral. Por una parte, los aspectos de la devoción popular y por otro, el dibujo infantil. Hasta ahora no lo había vinculado. Mi director de tesis del CSIC, Cea Gutiérrez, me instruyó en el ámbito de la devoción popular y utilizando la metodología de la observación participante, pues lo he ido aplicando no solamente en aspectos de devoción popular, sino en otros aspectos culturales y en este caso pues vienen a confluir lo devocional con el dibujo infantil, su desarrollo, las diferentes etapas y el análisis que va de lo cultural, la cultura visual, a aspectos más arquetípicos, también inspirados en mi formación en psicoanálisis analítico. Es una investigación entonces principalmente cultural y con esta metodología fruto de su tiempo. Es decir, lo que a mí me ha interesado y me sigue interesando, porque es un proyecto que es incipiente, lo he empezado hace muy poco, observar es el mundo diverso en el que nos encontramos y cómo estos aspectos devocionales y que tienen que ver con la vivencia también de lo trascendente, pero también de las costumbres y rituales, cómo esto es asumido por los niños en sus dibujos, teniendo en cuenta que los niños son esponjas y los niños, igual que los adultos, pues todos estamos traspasados por lo inconsciente. Entonces, en este caso, en los dibujos es donde aquello va a aflorar. Como fruto de su tiempo, observo aspectos dentro de la observación participante, y observando aspectos políticos que están ahí presentes, pero no es un asunto verdaderamente que sea tan importante. Igual que lo confesional, aun siendo la imagen de la Virgen, no deja de ser un aspecto también del asunto, porque lo que me interesa sobre todo es lo cultural y lo diverso. Entonces, por eso he elegido aquí unos dibujos que son realmente, bueno, podría haber elegido cualquier otro, porque tengo ya muchos dibujos y es muy rico. Son de dibujos en los que hay niños españoles, en estos 4 dibujos hay también hispano-italianos y hay una niña de origen ecuatoriano, por eso me interesa la diversidad. Y en los dibujos recogidos hay también algún dibujo de niños de origen árabe y por lo tanto con religión musulmana y algún hindú. Entonces, en toda esa diversidad observamos cómo se recibe la imagen de la Virgen como arquetipo. También me interesan los iconos que tienen que ver con la contemporaneidad y cómo los niños son creadores de símbolos y, por ejemplo, cómo al expresar la ascensión a los cielos aparecen de repente helicópteros, aviones y en algunos casos en los dibujos también aparecen teléfonos móviles u otros artefactos que realmente, pues en fin, para lo que es el dogma de la Asunción, pues hombre, ni en los años 50, que es cuando se declaró por la Iglesia, no había teléfonos móviles en ese momento. Y también es interesante el rango de edad de los 3 a los 12 años para observar en todo el periplo de desarrollo gráfico en el niño verdaderamente cuando empiezan a aflorar los elementos culturales. O sea, eso me ha parecido interesante y luego también porque es un trabajo colaborativo con mis estudiantes. Entonces, estoy observando también el impacto que tiene trabajar una investigación de dibujo infantil en colaboración con los estudiantes y cómo la utilización de un tema concreto ayuda a observar variables. Por ejemplo, ahora ya observando los portafolios vienen a decir que les interesa mucho, por ejemplo, observar que con un mismo tema solicitado, niños de la misma edad dibujan diferente. Entonces están siendo conscientes y estamos siendo conscientes como comunidad de educación artística, pues estas riquezas y estas variables que hay en el dibujo infantil. Así como anécdota a comentar dentro de lo interesante que es el dibujo ya también en términos particulares, fijaros en esa huida a Egipto dibujada, pues que ese niño que tiene 12 años es un niño, en este caso, y es de origen italo-español, hispano-italiano, cómo dibuja a la Virgen embarazada y verdaderamente
en la lectura bíblica, la Virgen cuando huye a Egipto ya tiene el niño, pero resulta que la madre del niño está embarazada. Entonces hace una proyección de su propia situación familiar a la hora de dibujar la familia del niño Jesús, ¿no? E incluso el San José tiene barba, bigote y, en fin, algunos rasgos que se parecen a su padre, con lo cual hay otro elemento más para observar. También en los dibujos vemos estereotipos, infantilizaciones y algunos productos de consumo masivo, como los Teletubbies. Fijaros en el halo de santidad ahí, pues que es teletubiesco, ¿no? O sea, no, en fin, hay una impregnación. Y bueno, pues esto como una pequeña píldora para observar la riqueza que tienen los dibujos infantiles. Y solo terminar que efectivamente el sistema es la encuesta de dibujo infantil. Le damos al niño el tema y no le decimos nada más. Muchas gracias. Hasta otra vez. ¿Me cronometro yo o...? Vale. Oye, espérate, ¿por qué no me...? Porque esto está animado. Ahora lo estoy poniendo. Bueno, aprovecho estos minutos para agradecer el poder estar aquí con todas vosotras y presentar dos proyectos que los voy a hacer en 5 minutos, aunque sean dos, no voy a ocupar 2 espacios. Y también felicitaros a todas por los proyectos que me han chiflado y vamos, es para mí todo un orgullo estar aquí compartiendo esto con vosotras porque, o sea, los que habéis presentado de verdad que me han alucinado y me siento muy contento y orgulloso de vosotras. Pues nada, yo lo que voy a presentar aquí son 2 proyectos en los que estamos participando desde la UAM. Uno de ellos es este de aquí que se llama Conjunciones. En el que también ha participado Clara, participó María en la primera etapa y consiste en analizar, digamos, el panorama actual a nivel nacional en la educación superior, los estudios de posgrado de mediación cultural. Por si no estáis muy familiarizadas, la mediación cultural es un término relativamente nuevo y complejo de definir. En España nace sobre todo a raíz de los museos de arte contemporáneo, ¿no? Como una especie de vuelta de tuerca en la educación dentro de los museos de arte para, digamos, tratar de generar nuevas estrategias y nuevas metodologías que se salgan de la típica visita guiada, el típico taller y hacer proyectos mucho más significativos y con mayor impacto, ¿no? Y por supuesto, pues digamos, más disruptivos, innovadores y significativos. Sin embargo, en los últimos años la mediación cultural se ha expandido a otras áreas como las artes escénicas, los contextos de salud o también los espacios comunitarios, ¿no? O incluso también lo rural, ¿no? El ámbito rural. Entonces digamos, es una práctica que poco a poco se va expandiendo y al mismo tiempo también va permeando y apropiándose de otro tipo de, pues digamos, de profesiones, de prácticas, de áreas del conocimiento, como puede ser la antropología, como puede ser las artes escénicas, como puede ser el trabajo social, etc. O sea, digamos que es muy difícil de acotar el término de mediación cultural. Sin embargo, cada vez hay una mayor demanda tanto en el ámbito profesional como en estudiantes de formarse en este ámbito. Y eso lo que ha generado es que muchas universidades, pues digamos que ofrezcan programas de estudios de posgrado, másteres oficiales y también propios en mediación cultural. Entonces, en esta enorme diversidad, digamos, a nivel nacional, pues surge una necesidad que es la de analizar de qué manera todos estos programas de estudios se diferencian entre sí o qué cosas tienen en común para también detectar posibles
dificultades, posibles carencias, así como retos y oportunidades que surgen entre todos estos programas, ¿no? Porque hasta este año no ha habido nunca ningún espacio de encuentro en el que los profesionales de todos estos programas de estudio se reúnan para compartir sus diferentes programas. Entonces, la Fundación Daniel y Nina Caraso, que es una fundación que en España apuesta mucho por la mediación cultural, hizo hace años una beca de estudios que se llama Complemento Directo para, digamos, como que becar a estudiantes de estos másteres y ver de qué manera se puede generar una comunidad de aprendizaje en la que ellos compartan sus diferentes experiencias y al mismo tiempo también darles un poco de formación que pueda complementar, digamos, las carencias de estos programas de estudios, ¿no? Entonces, se nos encargó a la Universidad Autónoma hacer una investigación de este programa de beca de estudios que se llama Complemento Directo y posteriormente organizar un encuentro que se llama Conjunciones, donde se invitó a profesores, docentes y coordinadores de diferentes universidades de España, que esto se sucedió en febrero en La Corrala, y bueno, durante 2 jornadas se constituyeron mesas de trabajo donde se empezaron pues, a analizar todas estas problemáticas para proponer posibles soluciones, ¿no? Clara hizo este relatograma, ¿no? Donde de alguna forma se resumió todo lo que se fue trabajando en las diferentes mesas que hicimos en estas jornadas. Y bueno, pues aquí podemos ver, ¿no? Algunas de esas conclusiones que se trabajaron, ¿no? Como la enorme diversidad de programas de formación que no tienen muchas veces no tienen nada en común, o algunos ponen la palabra mediación cultural para seguir haciendo lo que siempre se hacía, que es la educación tradicional en museos, la falta de, por ejemplo, de perfiles, de ciertos perfiles de estudiantes en estos programas de estudios. Bueno, digamos que esto se está analizando y se publicará en un informe que estamos realizando en estos momentos, ¿no? Sí, vale, pues este lo voy a contar súper rápido. Además, bueno, este es otro proyecto que no tiene nada que ver, solamente comparte el tema de los museos, pero no tiene nada que ver porque es digamos, esto nace a partir de un encuentro, unas jornadas que organizó la Universidad Complutense, el departamento bueno, allí no es departamento de educación artística, pero vamos, lo organizó el área de educación artística, la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, para encontrarnos todas las personas que estamos realizando investigaciones sobre los museos en la formación inicial del profesorado. Hemos constituido, digamos, una red, o estamos en el proceso de constituir una red de trabajo. Y bueno, pues estamos presentando las conclusiones de estas jornadas, que fueron dos días, me parece, en enero, en diferentes congresos. Bueno, aquí hemos uno de los pósteres, ¿no? Donde pues tratamos de poner en común cuáles son los problemas, ¿no? Y las investigaciones que estamos llevando a cabo cada una de nosotras sobre los museos, cómo definimos el concepto de museos, cómo afecta, por ejemplo, el contexto geográfico, ¿no? A la hora de elegir los museos para la formación inicial del profesorado, cómo realizamos esos proyectos, de qué manera se puede insertar en la guía docente, ¿no? Los museos como recurso educativo, la percepción que tienen los estudiantes sobre los museos. Muchas veces los estudiantes de educación no han ido a un museo previamente o fueron en el colegio, pero luego nos han vuelto a interesar, entonces tienen una percepción y un concepto demasiado estereotipado. La dificultad que resulta muchas veces el poder visitar un museo desde la universidad porque están lejos, porque hay que ir en autobús, porque luego tienen una clase después, ¿no? Pero es muy importante poder realizar estos proyectos porque al fin y al cabo los museos tienen programas muy potentes en los que la educación ocupa un rol fundamental que puede promover y
otorgar nuevas formas de entender, ¿no? el aprendizaje a través de metodologías, a través de estar en contacto con el arte, ¿no? Porque muchas veces pues, mostramos obras de arte o piezas, proyectos en diapositivas, pero no es lo mismo ir a ver, ir al museo, estar en contacto con los artistas, ver la pieza en directo en su contexto museístico. Entonces, bueno, pues es un poco lo que en estos momentos estamos analizando desde esta red de trabajo. Vale. ¿Me pasa de tiempo? Bueno, suscribo las palabras de Jesús, que yo cuando he visto la presentación también me ha parecido, joder, qué guay, es un departamento que mola un montón, que estamos haciendo cosas súper interesantes y que además veía como todas las conexiones también, ¿no? O sea, que este espacio, aparte de compartirlo, bueno, al final estamos como el departamento, pero bueno, que más allá de eso me parece genial que queremos estos espacios nosotras como para compartir. Entonces, bueno, yo os he traído súper breve, he metido 3, pero bueno, voy a ser muy rápida. Este que es un proyecto de investigación que se llama Educogen, metodología participativa audiovisual en educación secundaria para revertir las desigualdades de género. Este es un proyecto que participamos pues, desde la Autónoma, desde la Universidad Pompeu Fabra, desde Valencia también, desde País Vasco. Entonces, es una investigación que se ha hecho en centros de secundaria, en el que había una primera parte en el que se hacían grupos focales y entrevistas para ver la percepción del estudiantado y del profesorado con respecto a las desigualdades de género. Después se hacía un taller con metodologías audiovisuales en el que se les formaba en cómo utilizar estas metodologías y cada grupito pequeño de estudiantes pues hacía una presentación del vídeo y de lo que quería contar. O sea, en ningún momento como que en ningún momento condicionábamos lo que quisieran decir. Por eso también bueno, los resultados son muy interesantes en ese sentido porque bueno, pues hay un poquito de todo. Y luego, pues una vez hecho este taller, se volvía a repetir los grupos focales y las entrevistas. Os he dejado aquí la web en la que, por ejemplo, uno de los recursos que ya se ha hecho, por ejemplo, pues es como el informe inicial y también como que contiene una guía con recursos para utilizar en el aula. Entonces, bueno, pues creo que nos puede venir bien. Por otro lado, vamos a poner aquí pantalla completa. No, me pasa. ¿Cómo no habéis puesto perdonad, ¿cómo no habéis puesto pantalla completa? Lo estoy haciendo peor todavía. Está como en pequeño. Creo que tienes, como sí, tienes que esperarte. Sales de aquí. Bueno, da igual, si no, sí se ve, no pasa nada. Ya está. Actualizamos y le damos. Ah, vale, que es que. Vale. Si te ves, es que cuando ves, por ejemplo, un. Vale, ahora ya sí. Vale, perfecto. Aquí estamos. Y ahora. Vale, fenomenal. Muchas gracias. Vale, este por un lado. Este es proyecto de investigación. Por otro lado, os he traído un proyecto Implanta que surge como continuación de un proyecto de innovación docente que también ha sido como interfacultativo, que es Arte en Pictogramas, el Palacio de Cristal del Retiro, accesible al público infantil con TEA. Esto lo que consistió es, ya hicimos el proyecto de innovación docente sobre el Templo de Devot y es crear un álbum ilustrado para que las visitas al Templo de Devot pues sean más inclusivas. Entonces,
la guía, además, la que hicimos, nos la va a publicar el ayuntamiento, o sea que vamos a estar como más felices. Y entonces contiene una parte en la que está el alumno ilustrado y luego como unas guías docentes de cada una de las páginas del álbum en la que puede el profesorado, pues y las familias también, pues pueden ampliar un poquito la información pues para acompañar también esa visita. También estaba acompañado de caja Stitch, como para preparar la visita de antes o también para pues la visita, o sea, después de haber hecho la visita, pues también como afianzar esa experiencia. Y bueno, pues este sería el otro que os he traído y estamos ahí como ahora mismo en proceso. Y por último os he traído este también, es el que es el proyecto Andrómeda y que busca pues, analizar y comprender las representaciones contemporáneas de los mitos antiguos medievales, modernos, Madrid, España, Latinoamérica. Es como un proyecto súper amplio. Entonces aquí estamos configuradas como en subgrupos y, por ejemplo, os he traído aquí, lo he añadido ahora porque como vamos a hacer una actividad pronto, pues si en un momento dado pues, os apetece participar, pues para que también tengáis el enlace. Entonces, pues nosotras lo estamos planteando como una deriva artística a través de un barrio que es súper laberíntico y que bueno, pues que habrá como una parte de investigación sobre el espacio, que es lo que nos llama la atención en ese recorrido, y eso finalizará también luego como en una exposición como de todos los proyectos. Y os he dejado aquí también la web por si queréis ampliar un poquito sobre el proyecto. Bueno, voy con ello. Os voy a presentar un poco el trabajo de investigación, la tesis que estoy haciendo ahora junto con María. Y bueno, os he traído una pequeña parte de la tesis. El objetivo de la tesis es recoger programas de bienestar docente que se estén aplicando o que se hayan aplicado para todo tipo de profesorado. A raíz de esa recogida de datos, generar un programa que pueda generar bienestar o herramientas de autocuidado en docentes a través de la educación artística. Entonces, una de las primeras cosas que hemos hecho ha sido tener un acercamiento a la opinión de los docentes respecto a las dificultades socioemocionales que tienen derivadas de su trabajo en el aula. Para ello, he hecho una encuesta que he pasado a docentes tanto de nivel universitario como no universitario de educación reglada, y uno de mis objetivos era que la encuesta tuviera una muestra significativa. Entonces, para ello lo primero fue ver la cantidad de docentes que había ahora mismo en España, que para daros un dato aproximado son unos 944.000 docentes más o menos. Entonces, a través de una fórmula que hay para calcular cuánta muestra necesitas, nos salió que necesitábamos 384 docentes para tener una muestra que tuviera un 95% de fiabilidad. Ahora mismo tenemos ya 427 respuestas, así que podemos decir que es una muestra significativa. Y una de las principales dificultades que hemos tenido para realizar la encuesta ha sido contactar con los docentes. Es muy difícil llegar a los profesores porque en la mayoría de páginas web de colegios, universidades o centros educativos no aparecen los mails directamente de los docentes, entonces hay que contactar con los colegios y los colegios en su gran mayoría no responden. Pero bueno, después de un trabajo muy exhaustivo, porque esta encuesta empezamos a pasarla en enero, febrero, marzo, hasta ahora hemos conseguido mandarle la encuesta a unos 11.000 docentes. La tasa de respuesta es muy baja porque, ya os digo, es de un 3,5% aproximadamente lo que hemos conseguido que respondan, pero bueno, estamos muy contentos porque han contestado y mucha gente responde incluso al mail valorando como la importancia de investigar este espacio, ¿no?
Os he traído, la encuesta tiene varias preguntas centradas sobre todo en los problemas socioemocionales en general, pero os voy a hablar de las preguntas que preguntan específicamente, valga la redundancia, sobre la educación artística. Hay 3 preguntas. Una sería que si consideran de utilidad el uso de la educación artística para generar herramientas de autocuidado docente. Otra, si han usado alguna vez el arte para gestionar o manejar sus propias emociones. Y la última es que si lo han usado, lo han producido o lo han consumido. En cuanto a la primera pregunta, que si consideran de utilidad la educación artística como generador de herramientas de autocuidado, nos encontramos que por ahora el 54,3% ha señalado que lo considera de bastante o de mucha utilidad, que lo considera de mucha utilidad. El 30% se ha mantenido como en un rango medio, que ni sí ni no, y un 16% cree que no sería de ninguna utilidad. Ayer estuve cruzando datos rápidamente y de las preguntas que os voy a explicar, no hay diferencias significativas ni por años que se lleva ejerciendo docencia ni por tipo de centro, ¿vale? En cuanto a si han usado alguna vez el arte para manejar sus propias emociones, hemos encontrado que de forma habitual un 22% sí que lo utiliza para manejar sus emociones. Un 46% lo ha hecho de manera puntual y un 30% nunca ha utilizado el arte para gestionar sus emociones. Y por último, un 63% ha consumido o ha utilizado el arte consumido como manera de gestionar sus propias emociones y un 36% lo ha producido en vez de consumirlo. Cosas que me parecen significativas fuera de las preguntas específicas de educación artística, os he dejado aquí unos pocos ejemplos de algunas de las respuestas que hemos ido recopilando, que es en cuanto a cuando experimentas emociones difíciles en el aula, cómo gestionas dichas emociones. Y es muy fuerte ver las respuestas que han dado la mayoría de docentes, porque son muy crudas y muy reales y muy humanas, ¿no? En el sentido de aguantándomelas, me autogestiono, de ninguna forma es muy difícil de gestionar. Recuerdo que una de las primeras respuestas que entró en la encuesta, un docente respondía a cuando experimentas emociones difíciles, ¿cómo las gestionas? Y puso como puedo. Y me pareció súper humano, súper real además, porque haciendo la revisión estamos viendo que hay muy pocos programas, ya no de educación artística, sino de bienestar en general, que cuiden al docente, que muchas veces es luego el cuidador, ¿no?, de todos los alumnos que tenemos, y ya de educación artística es casi imposible encontrarlos. Por eso creemos que este espacio, bueno, que estamos ahí cubriendo un huequito que todavía no se ha explorado en sobremanera. Y nada más, hasta aquí, de momento. Yo creo que ya está, ¿no? De modo así resumido, partiendo de la base del uso de las metodologías artísticas inclusivas, el referente que más tiempo lleva trabajando en horario lectivo, es decir, en centros educativos, colegios, institutos, esa es la Fundación de Judy Menuhin España, con la que yo colaboro en colegios desde 2004. En ese colegio, en el CEIP Seneca, he estado trabajando más de 12 años en distintos proyectos, y la clave que me planteo como duda o como pregunta de investigación es cómo trabajar la inclusión desde las artes plásticas visuales, puesto que en realidad cuando tú trabajas en el programa MUSE, tú eres artista y trabajas de forma inclusiva, pero no hay un cómo, porque como eres artista tú decides. Es decir, eso es lo bueno que tiene, pero a la vez hay que buscar recursos. Entonces, en este punto, como formadora trabajando en educación artística en la Universidad Autónoma, yo me planteo qué cosas me han servido y me viene sirviendo para generar inclusión en las aulas. Es decir, hacer una transferencia formativa de de los recursos que he ido recapitulando a lo largo de más de 20 años que me han funcionado, bueno, los he descartado, no los voy a compartir, para ver qué cosas funcionan o qué cosas facilitan o mejoran la inclusión educativa y la participación.
Esos son los dos pilares fundamentales. Entonces, en las imágenes podéis ver la parte de abajo, se llama Airearte y fueron 2 programas. Hay otro elemento fundamental dentro de la investigación, es el espacio. Además de la participación y la inclusión, es el espacio, porque el espacio es nuestro lugar de convivencia, nuestro lugar de hábitat, y la manera en que está distribuido el espacio genera las posibilidades comunicativas y relacionales. Entonces, el espacio es otro tercer vector importante en la investigación que vengo haciendo. Entonces, el intento de la transferencia, digamos, de los aprendizajes de colegios e institutos y de la pregunta de qué ha servido y qué podría servir, en principio, ha generado un repositorio en el que se habla de recursos y de la metodología artística inclusiva, que he llamado MAI, porque si no es muy largo, ¿vale? Y es desde las artes plásticas específicamente, teniendo en cuenta que el programa MUSE trabaja desde todas las artes. El programa MUSE está reconocido de innovación educativa por el MEC desde su inicio, es decir, que es un programa que contiene innovación. Y la transferencia que voy a plantear en los 2 minutos que creo que me quedan es la siguiente. De todos los elementos que no voy a poder explicar ahora, que caracterizan lo que sería la metodología artística inclusiva según he encontrado las posibilidades, uno de ellos es la participación en proyectos colectivos que combinen lo individual con lo colectivo. Es decir, la importancia de combinar algo de creación colectiva con una colaboración personal. Eso tiene importancia. El ejemplo del antecedente sería el mural del CEIP-Seneca, porque allí trabajó todo el centro, me refiero, profesores, familias, estudiantes, todo el mundo participó en la creación de ese mural. No, lo importante no era qué había en el mural, lo importante era que todo el mundo lo había hecho. Eso significa que a nivel comunitario se creó mucha más cohesión social en la comunidad educativa, es decir, mucha más inclusión, y de hecho durante muchos años el mural se va estropeando por el tiempo, pero nadie lo estropea, todo el mundo lo cuida. Y a la vez los niños se sienten orgullosos, o sea, como contentos de ver algo bonito que han hecho ellos mismos. Ese aspecto creo que a nivel emocional y a nivel, digamos, de pertenencia a lo común es bastante interesante, sobre todo en la actualidad, que lo común está bastante roto, la verdad. Y la transferencia a este año al grupo 202 de educación infantil ha sido la siguiente: la propuesta de crear unas esculturas a partir del cuento. Los cuentos como inspiradores en infantil son muy interesantes. Partimos de Rapunzel como cuento detonante y la idea era crear un playground, una exposición colectiva inspirada en Rapunzel. Cada uno de los 3 grupos que hemos participado en la propuesta tenemos la misma propuesta, pero cada grupo es diferente, y de esa manera también estamos articulando la diversidad y o sea, digamos, la diversidad dentro de un proyecto común. Y ahí se ha visto muy claramente, pues, compañeras lo pueden decir, en el proyecto 202, que es en el que yo he estado dando docencia, pues nos hemos enfocado mucho en el playground, un espacio de juego, un espacio que sirva para los niños. Y los otros grupos también buscaban lo mismo como objetivo, pero no como realización. Y lo digo porque es interesante, porque sobre una misma propuesta, cada grupo y cada docente genera resultados distintos. Entonces, por ejemplo, en uno eran esculturas más decorativas, que fueron las que estuvieron haciendo todo el límite de la exposición, y en otro, artefactos de juego. Es decir, en un playground, cuando pensamos en un patio de juegos, tiene la parte física y la parte de objetos de juego. Bien. Estos 3 elementos, lo que quiero hablar de ellos es porque entre todos ellos se creó a partir de un work in progress, una obra colectiva. En principio sobre un tema común, pero en principio también con perspectivas diferentes, que finalmente se gestionaron en ese work in progress como una obra nueva colectiva, que ha sido la que directamente han formado parte de todos los grupos. Entonces, esa obra tiene otro elemento más, que son la idea de pensar en el usuario. Cuando pensamos en una obra colectiva, estamos pensando en nosotros, pero estamos pensando en todos los demás. Eso creo que es una parte importante de la inclusividad. La inclusividad es a nivel interpersonal y a nivel colectivo. A nivel colectivo, lo que supone, en este caso, es en un plano, la inclusión de todos los alumnos y alumnas de un grupo. En segundo plano, los alumnos y alumnas de todos los grupos de infantil, que son 3, con sus profesores y sus alumnos. Y en tercer lugar, la diferencia entre lo que esperamos y lo que sucede.
Esto también es muy importante, porque cuando se hace una obra colectiva usable es para habitarla. Y hay dos casos de... Esto es la última foto y con la que voy a cerrar. Yo estuve haciendo en la parte maestras maker, acompañando con talleres artísticos a los hijos de las maestras maker, o sea, a los niños maker, y en una de las sesiones dedicamos 1 hora a experimentar con el playground. Le dije, solo tenemos una clave, una condición. ¿Cuál? Y me dijeron, cuidar las obras. Bien. Lo esperable es que, por ejemplo, si había un túnel o una torre, se metieran dentro. Digamos, eso está dentro de lo esperable del diseño. Pero lo inesperado es que de pronto los circulitos y los aros que había por ahí, que eran para jugar algo muy difícil para ellos, que era como lanzarlos y colarlos, acabaron siendo un juego en el que ellos empezaron a crear nuevos juegos y nuevas dinámicas a través de lo que ya existía. Me parece que eso es muy interesante. Cuando se crea una obra abierta, una obra cerrada, una obra en la que puede participar no solamente digamos, los profesores, los alumnos, sino también los niños que vienen. Creo que las hijas de Manso vinieron también, no me ha contado todavía cómo ha quedado. Y bueno, pues es un ejemplo de aplicación de metodologías artísticas inclusivas en la creación colectiva en los 3 grupos de infantil del grado, del departamento. Gracias. Gracias. Iba a hacer